Pues muy buenas tardes a todos. De nueva cuenta, agradecemos su presencia tanto en Facebook como en diversas plataformas. A varios colegas, estudiantes, universitarios, público en general, les agradecemos mucho su participación y sobre todo agradeceremos sus comentarios a las ponencias. La anterior sesión de este ciclo de conferencias fue el doctor René Sánchez Alquiró, que nos habló de reformas borbónicas y la guerra. Y hoy tenemos también, pues, quien está también coordinando y coorganizando este ciclo de conferencias, el doctor Luis Jáuregui, que ahora habla sobre la República Federal y los contribuyentes que son los estados, ¿no? Agradecemos mucho a todos, pues, su presencia y en especial, de nueva cuenta, a Luis Jáuregui, al doctor Luis Jáuregui, que ahora va a presentar su ponencia, esta conferencia. Bueno, el doctor Luis Jáuregui es profesor investigador, titular C del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y doctor en Historia por el Colegio de México. Ha sido profesor en distintas universidades de México y América Latina y Europa, tiene una amplia trayectoria. Su principal línea de especialización es la historia económica de los impuestos, tanto en México como en América Latina. Sus libros son referentes para estos debates del siglo XVIII, el siglo XIX, sobre crisis económicas, transiciones económicas y también, que es el tema hoy central, pues la cuestión de la historia fiscal. Es coautor y coordinador y ha sido coautor de la Real Hacienda de la Nueva España, su administración en la época de los intendentes 1786-1821, que fue producto de su tesis. Su director fue Carlos Marichal. También fue las contingencias de una larga recuperación, la economía mexicana 1821-1867, penuria sin fin, historia de los impuestos en México, siglo XVIII-XIX, y varios más libros en coordinación sobre economía, historia económica e historia fiscal. Su trabajo más reciente es un dossier que coordina también con otro integrante de este ciclo de conferencias, el doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández, que lleva como título general la Administración Fiscal de América, Instituciones, Oficinas y Funcionarios, siglo XVIII-XIX, que será publicado en Juris Tantum, revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Anáhuac en 2021. Fue director general del Instituto Mora, dio un marco y un cambio institucional muy importante cuando fue director general al abrir distintas áreas de investigación sobre historia y la historia económica. Actualmente es el director de la revista, una de las revistas más importantes, que es Revista de Historia Económica del Instituto Mora. Entre otras distinciones, también ha tenido varios premios, Fomento Cultural Banamex, etcétera. Y pues bueno, Luis, te agradecemos mucho que ahora nos acompañes y que des esta conferencia. Como ha sido la dinámica, después de la conferencia se abre preguntas en Facebook y también si hay alguien de los profesores, los colegas que están ahora en esta sesión, puedan también hacer preguntas en directo. Entonces, gracias Luis, te damos la palabra para tu conferencia de hoy, de esta tarde. Gracias, José Antonio, gracias a nuestros invitados en Facebook y en Zoom. Por supuesto, gracias a la Academia Mexicana de la Historia por recibirme y recibirnos. Actúo como coordinador aquí en este ciclo de conferencias que tienen que ver con digamos, la historia, o más bien la historia fiscal, financiera pública de México, que es notable, verdaderamente notable, lo que se ha descubierto y publicado en materia de historia fiscal mexicana. Como lo dije la sesión pasada, hace varios años teníamos muy poca historia fiscal. De hecho, era nada más la reproducción de varios, a lo mejor muchos, documentos primarios
pero había poco, digamos, poco trabajo de interpretación de estos documentos y de análisis de los mismos. Y uno de los periodos de la parte, digamos, moderna de México, de la historia moderna de México, que va del siglo XVIII en adelante, uno de los periodos más descuidados, tanto en materia de historia política como en materia de historia económica o materia de historia fiscal, es precisamente las repúblicas, las primeras repúblicas independientes, concretamente creo yo, de la consumación de la independencia en 1821 hasta la restauración de la república en 1867. Notablemente también, y por parte de historiadores que no nada más son historiadores económicos o historiadores fiscales, se ha logrado recuperar recuperar la historia y tener una visión más clara de cuál era la problemática de aquellas primeras repúblicas, problemática que todos sabemos de nuestros libros de cuarto año. Me refiero a que todos llevamos un curso de historia en algún momento de nuestras vidas. Sabemos que México pierde la mitad del territorio en 1848, lo cual refleja pues un país muy débil, un país muy descoordinado, un país dividido, que no pudo defender esa parte de su territorio. Y esta debilidad, ya la había mencionado desde hace muchos años Josefina Zoraida Vázquez, tenía que ver precisamente con la debilidad financiera del Estado, tal y como nace en 1821, cuando se consuma la independencia, si le queremos poner una fecha. Y lo que lleva a esta charla que yo les voy a dar tiene que ver con la primera República Mexicana, Federal Mexicana, primera República Federal Mexicana, que como todos sabemos también desde nuestro curso de cuarto año de primaria, se instituye en enero, a finales de enero de 1824, por vía del Acta de la Federación Mexicana, el acta constitutiva de la Federación Mexicana que estableció las bases para la promulgación de la Constitución Federal en 1824, en octubre de 1824. Tenemos que pensar, imaginarnos, la historia tiene mucho de imaginación, tenemos que imaginarnos cómo esto significó, estoy hablando de 1824, que entre 1821, septiembre de 1821 si quieren, y a enero de 1824, México pasa de una monarquía constitucional, la de Iturbide, un periodo de mucha inestabilidad, a una república federal, o sea, no nada más monarquía y constitucional, sino república y federal. Ahora bien, el tema de la república ya venía discutiéndose desde mucho tiempo antes, más que nada porque los grupos políticos y militares no estaban de acuerdo en que Iturbide repitiera el esquema de Fernando VII durante la época de la dominación española, en el sentido de que todo estuviera, no obstante tenido con una constitución o contenido con una constitución, que todo estuviera en manos y decisiones de un monarca o de una persona o de un hombre en concreto. Porque a pesar de toda la constitución de Cádiz y todo lo que ustedes quieran, pues se le daba veto al monarca, y consecuentemente Iturbide, porque se heredó esa constitución. Y por supuesto el poder de veto es un poder muy grande que tiene el hombre que está mero arriba. Entonces había pleito, discusión, deseos de que México se convirtiera en una república. Y de ahí es que vamos a ver una serie de conspiraciones en contra de Iturbide, algunas exitosas, otras ni siquiera generaron mucha información, pero estas culminan con el Plan de Veracruz de diciembre de 1822 y luego el Plan de Casamata en febrero de 1823, en el que, de hecho, con el Plan de Casamata y con la adhesión al Plan de Casamata, las provincias quedaron independientes del gobierno central, bajo la dirección de sus diputaciones, y esto fue una decisión de las provincias porque
así como no querían el despotismo de un solo hombre, pues tampoco querían un Congreso que había sido disuelto y había sido reconvenido, y entonces deseaban que este Congreso convocara otro Congreso, y de ahí vinieron una serie de dificultades que culminaron en la decisión de Guadalajara, de la provincia de Nueva Galicia, de erigirse en estado o provincia independiente, soberana, libre, soberana e independiente, en septiembre de 1823, a la cual le siguieron Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. Se hace un nuevo congreso, lo que conocemos como el segundo congreso constituyente, y este es el congreso que a instancias de una primera versión elaborada por Miguel Ramos Arizpe, aunque no estoy seguro de que haya sido el único, culmina precisamente en esta acta constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824. Ahora, desde antes, desde noviembre de 1823, uno de los diputados de este congreso, que se llamaba Valentín Gómez Farías, exige a la Comisión de Hacienda que con el secretario de Hacienda, que en aquel entonces se llamaba Francisco de Arrillaga, o más bien era un señor que se llamaba Francisco de Arrillaga, hicieran un sistema general de rentas que estuviera de acuerdo con el tipo de gobierno que iba a adoptar la República, es decir, el federalismo, porque piensen en la problemática que esto significaba. Al momento que se estaba dictando que iba a ser una república, es decir, una cosa pública, no iba a haber elecciones, iba a haber un presidente que iba a ser electo cada 4 años, ese tipo de cosas. Era una república federal, y que fuera una república federal, pues muy bien, en algún momento había que decidir qué de los impuestos, que llamo también yo figuras de ingreso fiscal, cuáles de los impuestos iban a ser asignados a los estados y con cuáles se iba a quedar el gobierno federal o gobierno central o federación. Esto en sí suena como que, no, pues sí, vamos a repartirlos aquí unos y acá nos quedamos con otros, pero no, porque en el camino de hacer todo esto había que continuarle pagando al Supremo Poder Ejecutivo, al Congreso, a los diputados de las diputaciones provinciales en donde estuvieran, a una miriada de empleados públicos, civiles y, más importante, militares, y de ahí la desesperación, o bueno, la urgencia de Valentín Gómez Farías de que se estableciera un plan de transición para que se lograra hacer pues un esquema de pagos. Entonces, se empieza a discutir esta repartición de rentas, como la conocemos los historiadores de la fiscalidad, repartición de rentas entre los estados y la federación. Pero esto empezó en febrero de 24. Y el decreto de repartición de rentas se promulga, es más, ni siquiera se promulga, se termina el 4 de agosto de 1824, es decir, se tardaron buenos 6, 7 meses en hacer la repartición de rentas. Y entre tanto, preguntas que aparentemente bastante intrascendentes, como por ejemplo, llega el secretario de Hacienda y le dice al Congreso, oiga, ¿cuánto le vamos a pagar al Supremo Poder Ejecutivo? En aquel entonces era un triunvirato, había 3 individuos, Negrete y no me acuerdo quién más, otros 2, no es importante, pero preguntaba, ¿a quién le vamos a pagar? ¿Cuánto le vamos a pagar? Y la respuesta del Congreso y de la Comisión era, no podemos decidirlo porque no hemos decidido la repartición de rentas. No hemos terminado nuestra discusión de la repartición de rentas. Si ustedes saben un poco de este asunto de financiar un gobierno, pues se tiene que hacer lo que se conoce como un presupuesto. Este asunto de los presupuestos existe desde, bueno, es un sentido común, pero existe de manera formal más o menos en la Francia de Luis XIV a mediados del siglo XVIII. Este asunto de los presupuestos, pues hay que planearlos y
decidir qué se va a pagar y cuánto se va a pagar, o si no se va a pagar, o se va a pagar muy poco. No importa, pero eso se tiene que decidir. Pero se estaba discutiendo la repartición de rentas, no se podía echar mano de recursos que ni había. Por cierto, la situación financiera en general de la República o de la nueva República era verdaderamente desesperada. ¿Y por qué? Por muchas razones, precisamente por el fraccionamiento que había ocurrido de lo que era el antiguo virreinato novohispano en distintas provincias que ciertamente estaban dispuestas a registrar y dar cuenta de los recursos que se estaban cobrando, pero la gente se había acostumbrado a ya no pagar impuestos. Así esto lo dijo Cangar Güelles, el último secretario de Hacienda que tuvo la Nueva España, obviamente en España, el secretario de Hacienda de la monarquía española, en 1821, pero también lo llegó a repetir aquí Apodaca, llegó a decir, la gente se ha desacostumbrado a pagar sus alcabalas, de ahí que se convierten estas aduanas internas, en donde la gente pues ya no pasaba por ahí, sino que pasaba por otro lado y contrabandeaba productos. La gente se había desacostumbrado a pagar tabaco, sembraba su propio tabaco y hacía su propio cigarrito. Ese tipo de evasión, pues ni tan pequeña, porque también hasta los grandes comerciantes que entraban por, no Veracruz, pero por playas y radas cercanas al puerto, ni tan cercanas al puerto de Veracruz, la península de Yucatán, San Blas, entraban sin declarar las mercancías que estaban introduciendo al país, sobre todo los ingleses que cruzaban del Atlántico al Pacífico por el Canal de Panamá, como ya nos los dijo la sesión pasada Ernest Sánchez Santino. Entonces, todo esto genera un ambiente de impago, así. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, después de este conjunto de discusiones y de decisiones sobre quién se va a quedar o con qué recursos, se decreta se dicta este decreto del 4 de agosto de 1824, en donde, como pueden ustedes ver en sus pantallas, los ingresos de la federación, lo que le tocó a la federación fueron las aduanas, un derecho de internación que fue un impuesto nuevo, la cosecha del tabaco, nada más la pura cosecha, es decir, la federación le iba a comprar a los muy poderosos cosecheros del tabaco que estaban en Córdoba, Orizaba, etcétera, las villas allá en Veracruz, el producto de la venta de cigarrillos en la Ciudad de México, la totalidad de las rentas de los territorios de la federación, que era Nuevo México, las Californias, Colima y por ahí en algún momento Tlaxcala, los bienes de la Inquisición y temporalidades, que pues es tanto decir los bienes de la Inquisición y temporalidades porque no existía un inventario de bienes de la Inquisición y temporalidades, así es que tan puedo decir yo que ese es mío como Estado de la República. Yo puedo decir, no, pues esto que está aquí es mío y no es tuyo. Y entonces eso suscitó muchísimos problemas, no nada más a lo largo de la Primera República Federal, sino a lo largo de buena parte del siglo XIX, y el pago de otro impuesto, el pago de las entidades a la federación. Esto que en el título de mi conferencia puse yo, los estados en la República como contribuyentes. Es decir, es una forma de reparto fiscal en donde los estados se quedan con todo lo que ustedes ven aquí abajo de sus pantallas, de su cuadro, pero no se le asignó nominalmente, nada más se dijo, y todos los impuestos que no sean los de arriba, pues son de los estados. Así se quedó. Obviamente, si conocemos un poquito mejor digamos, cómo funcionaba la fiscalidad en aquella época, nos vamos a dar cuenta que lo que más daba, obviamente, eran las aduanas marítimas y terrestres, pero lo que más daba en realidad eran las alcabalas, que es un impuesto sobre las ventas, se parece mucho al IVA. Es decir, si la gente, si a uno le venden un cuchillo y tiene una alcabala detrás, porque fue un cuchillo que tuvo que ser
fabricado, no sé, en Zacatecas y luego llevado a Querétaro, pues entonces nadie se está dando cuenta que está pagando una alcabala, pero ahí imbuido en el precio está el impuesto a la alcabala, de manera que a los estados se les dio buena posibilidad de dinero. Venta de cigarrillos, por favor, si todo México fumaba, en aquel entonces todavía, pero en aquel entonces más, y entonces cigarrillos y puros, labrados, es decir, la planta la proveía la federación y los estados vendían los cigarros y los puros. No todos los estados tenían fábrica, por cierto. Había estados que llevaban de la Ciudad de México los cigarros y los puros. Capitación, que es un impuesto por cabeza, es un impuesto muy, como su nombre lo dice, es un impuesto muy inequitativo porque todo mundo, no importa su nivel de riqueza, tiene que pagar una cierta cantidad al año, lo cual en un país tan desigual como México pues resultaba profundamente injusto. Lo había prohibido las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Porque no es un impuesto liberal, la capitación es otra cosa más que otro nombre para el tributo. Lo que pasa es que el tributo ya no es indígena, ahora la capitación la tienen que pagar todo el mundo. A veces funcionaba, a veces no funcionaba, que eso es algo que debo de señalar. La contribución directa de 1823, que es un impuesto ya moderno, es decir, es un impuesto progresivo que todo mundo paga, que tiene la intención de ser progresivo, que tiene la intención de que todo mundo pague y que sea más equitativo, tal y como pues resulta hoy en día el impuesto sobre la renta. Y una serie de otros impuestos que tenían los estados, lo cual nos lleva a concluir que los estados se quedaron con la mayor parte de los ingresos anteriores y y creados después de esto que anteriormente había sido la Nueva España, lo que era la nueva República Mexicana. Y entonces, como los estados tenían más que la federación, pues entonces se creó este impuesto que está aquí, que se llama pago de las entidades a la federación, que se le llamó contingente. Este impuesto contingente, pues como ustedes saben muy bien, contingente quiere decir, esto fue una queja del Congreso del Estado de Nuevo León. Lo que pasa es que lo tengo en mi memoria, no sé dónde dejé la nota, pero siempre me llamó la atención porque así se lo dijeron al secretario de Hacienda en 1826-27. Le dijeron, pues yo no sé por qué nosotros no sabemos, nosotros el Congreso de Nuevo León, no sabemos por qué ustedes, o usted, señor secretario de Hacienda, que a la sazón era José Ignacio Esteva, un veracruzano, mercader veracruzano, le decía, pues nosotros no sabemos por qué nos está cobrando todo el tiempo este contingente, si es sumamente contingente. Y entonces, pues cuando tenemos dinero, se lo pagamos, y cuando no tenemos dinero, no se lo pagamos. Y esto me lleva a decir un poco esta idea del título del ciclo de conferencias, que tiene que ver si todos pagan o si pagan. La verdad es que en el caso del contingente, no todos pagaron, y ni pagaron como originalmente había sido ideado el impuesto del contingente. Y esto tiene que ver con la manera como, después de decretar esta ley del 4 de agosto de 1824, se construye un andamiaje administrativo que termina ya para siempre, ya se acabó, con el viejo andamiaje colonial. El viejo andamiaje de los intendentes, los subdelegados, etcétera. Ya no. ¿Por qué? Porque en primer lugar se trataba de una república liberal y una república federal. O si quieren luego hablamos, o alguno de ustedes me puede preguntar cuál es la diferencia entre federal y confederal, llamémosle federal. Yo tengo mis ideas al respecto, pero no están muy bien desarrolladas todavía. Pero con este nuevo andamiaje, los estados, cada uno de los estados, por ley, unas leyes que salieron en septiembre 24, por ley cada uno de los estados tenía que hacer su propia hacienda, su propia tesorería local, su propio erario estatal.
Y la federación tendría un personaje, un funcionario y una oficina, obviamente, la intención era en cada una de las capitales de los estados. De manera que este personaje que se llamaban comisarios generales, pero luego salían muy caros, entonces comisarios generales y luego había comisarios subalternos, etcétera, se constituyeron en una red a lo largo de la República encargada de cobrar los impuestos federales en los estados. O sea, había una oficina que era la del estado, a donde no sé, el alcabalero iba y entregaba el remanente de sus gestiones, y había otra oficina, el comisario, a donde el tesorero del estado iba a entregar el contingente. El contingente, que era un ingreso importante, o que pretendía ser un ingreso importante para las autoridades federales, y otro ingreso aún más importante, que es el producto de la venta de tabaco que salía de Veracruz y que era proveído por el gobierno federal a los gobiernos estatales para que estos lo procesaran en cigarros puros, etcétera, y lo vendieran, y con eso pagaban la planta del tabaco. Ahora, ahí hay otro problema que surge casi inmediatamente después de que ya se emitiera esta ley. Primero, la ley decía que los estados tenían que recibir, y esto es bien entre comillas, recibir sus ingresos el 1 de noviembre de 1824. O sea, la ley se promulgó el 4 de agosto y daban 3 meses para que los gobiernos de los estados, de los nuevos estados, hicieran un corte de caja y un inventario de todas las posesiones que ellos consideraban que eran de ellos, y las posesiones que ellos consideraban iban a parar a la federación. Ahora, no estamos hablando de transporte de dinero, ni de muebles, ni de nada. Estamos nada más haciendo un registro contable en donde dice, esto es del estado, esto es de la federación. Y entonces cada quien pone su oficina y se encarga de el contingente, o lo que tiene que pagar en la tesorería del estado por la rama del tabaco. Muy bien, todo suena muy bonito, pero los problemas se acrecentan conforme les voy platicando. Primero, el principal problema que yo veo de ese periodo, y que creo que duró durante toda la República Federal, es el Estado de México. ¿Por qué? Porque el Estado de México comprendía a la Ciudad de México. Esto se trata de resolver pronto, pero tarda todavía hasta abril de 1826, es decir, tarda un año y cacho después. Se dieron cuenta que era necesario formar una capital federal, un asiento federal que no tuviera que ver con el Estado de México. Pero la Ciudad de México sigue siéndolo, la zona económicamente más rica del país. Y entonces quitarle al Estado de México la parte más rica que tiene, pues es quitarle muchos recursos. Entonces, como le quitaron muchos recursos, le eximieron del contingente. Entonces, el Estado de México no tenía que pagar contingente. Luego, por otro lado, en 1822, Chiapas se había unido a la República, de manera que Chiapas tampoco tenía contingente. Luego, había el problema, todos los demás estados tenían contingente, y hubo berrinches por la cantidad de dinero que le cobraban a Guadalajara, a Nueva Galicia, lo que luego fue el estado de Jalisco. Hubo berrinches en Zacatecas, lo que tuvo que pagar, de Veracruz no digamos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en este cuadro de clasificación de rentas, las aduanas eran territorio federal, no eran del estado. De manera que Veracruz, así como el Estado de México perdió la Ciudad de México, aunque la perdió hasta 26, el Estado de Veracruz, inmediatamente que se decretó esto, pues perdió la aduana de Veracruz. Y no pensemos que nada más la aduana, es muy probable que haya perdido una serie de pequeños
recursos, de pequeñas cantidades de recursos, que si el impuesto de muralla y de piedra y de no sé qué tantas cosas raras se inventaban porque los barcos en aquel entonces necesitaban una tecnología pues de la época, ¿verdad? Entonces, sobre todo Veracruz, Yucatán no. Yucatán recibió un tratamiento especial desde finales de la colonia, ya nos los mencionó el doctor Sánchez Santiró. Recibió una condición especial en donde tenía derecho de quedarse con sus propios recursos de comercio exterior, que no han de haber sido muchos, eso sí se los aseguro. Tenía su propio arancel y tenía pues su propia aduana, concretamente la de Campeche. Entonces, todas estas dificultades venían además a complicarse aún más por las leyes administrativas. Y entonces, por ejemplo, tenemos que, fíjense, disculpen que no sabe mucho de Nuevo León, porque pues yo como soy de allá, yo creo que me he concentrado en el caso de Nuevo León. Pero fíjense, el presidente del Congreso del Estado de Nuevo León en septiembre de 1824 aún no recibía este decreto. No sabían el decreto de repartición de renta, todavía no, y está bien que las distancias eran grandes, pero no podemos hablar de 2 meses, 1 mes y medio. Estamos hablando de 3 semanas, cuando mucho 4 semanas. Pero el presidente del Congreso de Nuevo León no había recibido, de manera de que no tenían idea que tenían que hacer un inventario, que tenían que hacer un erario propio de Nuevo León, una tesorería de Nuevo León, es el cierre de los libros, etcétera, porque de otra manera no iban a recibir los recursos que están en la parte de abajo del cuadro, en concreto, y más que ningún otro, las alcabalas y la contribución directa de 1823 para el caso del Estado de Nuevo León. Se dan cuenta de las dificultades para implementar este nuevo sistema. Ahora, se logró. Nuevo León tuvo siempre problemas porque el tesorero de Nuevo León, el tesorero del Estado, Miguel Margain, tenía experiencia en la aduana de Altamira, había sido funcionario dentro de, pues no la aduana de Altamira, porque en realidad no era aduana, era más bien una oficina. Había una diputación comercial, que es una cosa del consulado de comerciantes, de manera que él tenía experiencia y como había nacido en Monterrey, pues entonces se fue a trabajar al gobierno del Estado. Pero lo que es el alcabalero, que se le llamaba jefe de unión de rentas porque se encargaba de las alcabalas, del tabaco, de la moneda, la importación, ese tipo de rentas pequeñas de Nuevo León eran muy pequeñas, entonces se llamaba unión de rentas, tenían un solo funcionario. También era comisario de la federación. Y además fue el que tuvo que hacer todo y tenía una posición provisional y Nuevo León no tuvo comisario, a pesar de que la ley se lo asignaba y no sé tantas cosas, no tuvo comisario propietario sino hasta 1827, verano de 1827, con Luis de Ugartechea y Mier, sobrino de Fray Servando. Lo que estamos viendo es que muchos de los funcionarios y del conocimiento acumulado estaba, pues de cierta manera, limitado para algunos de los estados, no para todos. Esto es un problema que surge durante la regencia y el imperio de Iturbide, cuando muchos funcionarios, muchos se fueron a España, muchos se murieron ya por edad, o se jubilaron, no creo que se hayan jubilado, pero se murieron, pero muchos terminaron yéndose a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México ya tenía un congreso y necesitaba una contaduría mayor, entonces muchos funcionarios de los estados, sobre todo los más cercanos a la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, provincias, me refiero a provincias, se fueron a la Ciudad de México y hubo una escasez de funcionarios con conocimientos del manejo de los impuestos,
concretamente de las alcabalas. Y piensen ustedes que probablemente este señor en Monterrey, no me refiero a Margain, sino que me refiero al jefe de Unión de Rentas, que se llamaba Pedro Gómez, tenía experiencia, ciertamente. Pedro Gómez había sido un funcionario de la última parte de la dominación española, pero ¿de qué me hablan ustedes del alcabalero de Cadereyta Jiménez o de Linares o de Vallecillo? Pues apenas si sabía escribir el pobre hombre, y aún así había que tener no nada más vigilar el pago de la alcabala, sino también obligarlo y llevar registro y entregar los registros mensualmente al alcabalero mayor que estaba en la ciudad de Monterrey. Entonces, esto no sucedió en todos los estados, en todas las provincias de estados. Estoy seguro que en muchos estados hubo hombres muy capacitados para llevar sus tareas, pero en algunos otros generó este problema que en cierto sentido explica la problemática financiera en cierto sentido, reafirmo, la problemática financiera de esta Primera República. Porque el modelo que creó Esteban, el secretario de Hacienda de 1824, 25, 26, que se conoce como el primer modelo federal, es decir, el que acabó con el viejo esquema colonial, esquema administrativo general me refiero, hizo un trabajo muy bueno, tan bueno que Matías Romero muchos años después diría que se trataba de un trabajo muy bien pensado. Y sí es cierto, porque vamos a ver en la correspondencia de los estados, vamos a ver cartas, muchas cartas del secretario de Hacienda, esa es una cosa que le achacaron muy mala a Esteban, pero él lo hacía, en donde mandaba formatos para que los llenaran, en donde decía que era necesaria tener una estadística uniforme a lo largo y ancho de la República. En el caso de los recursos federales, nada más, mandó a hacer algo que pues yo no he conocido en ningún otro país excepto en España, que son las guías de Hacienda, que son 4 volúmenes así chiquitos, que están repletos de circulares. Todas las circulares que se emitieron durante la primera parte de la Primera República están en esas guías de Hacienda. Y entonces eran repartidas a los comisarios para que los comisarios tuvieran un referente de la ley inmediato y no anduvieran con que, ¿y dónde quedó el papel aquel? ¿Y dónde? No, se mandaban en forma de libro. Es una lástima que aún existan, digo, que ya existan tan pocas ejemplares de esos libros, digo, porque me imagino que se han de haber hecho muchos, pero sí hubo una intención de generar información suficiente para que en 1826 se dictara la ley de las memorias de Hacienda, que son las fuentes fundamentales que tenemos sobre el comportamiento del erario público federal durante esta Primera República. ¿Y por qué resalto tanto el asunto de la información y de la estadística y de las memorias de Hacienda? Porque Esteban, y lo sabía también Arrillaga y lo sabían otros ministros de Hacienda los primeros, e incluso los virreyes antes, se percataron que durante la Guerra de Independencia, más que la problemática de los caminos, que sí pudiera haber habido asaltos y por supuesto los insurgentes se apoderaban de convoyes, si ustedes quieren, pero en realidad la problemática, fíjense, le decía yo a José Antonio Serrano el otro día, lo que más le preocupaba a Agustín de Iturbide, que era el que vigilaba el convoy que iba de Guanajuato a Querétaro y viceversa, lo que más lo asustaba era la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia derrumba caminos y los caminos se caen las mulas y entonces sí vienen los asaltantes y se llevan toda la mercancía, ¿verdad? Entonces un poco hay que matizar la idea de que los caminos se convirtieron en un terror. Lo que sí me parece a mí que es más grave, que pasó durante los años más difíciles de la Guerra de Independencia hasta 1815 y luego después de 1820, es que se corta el flujo de información.
Y vivimos este mundo, me refiero a las primeras décadas del siglo XIX, un mundo en donde la información es primordial, la información en papel. Lo primero que vamos a ver de, no sé, de los congresos estatales cuando se instauran con esta primera República Federal, más o menos entre, no sé, los primeros meses de 1824, lo primero que van a pelear es dónde está el archivo de la Diputación Provincial, porque sin información no se puede tomar ninguna decisión. Ahora, en términos fiscales, más importante aún, porque vamos a suponer, no sé, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, y su secretario de Hacienda, José Ignacio Esteban, deciden que le quieren pagar más dinero o lo mismo a una tropa federal que había en el estado de Nuevo León que se llamaba Punta de Lampazos, el presidio de Punta de Lampazos. ¿Cómo le hacen para pagarlo? Pues primero, el comisario. Ya está el comisario ahí, ¿sabes qué? Dime cuánto dinero tienes para que le pagues al habilitado del presidio y él se lo reparte a toda la tropa. No había tal, no había tal. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nuevo León no pagaba el contingente. Entonces tenían que pedirle al gobernador de Nuevo León que el gobernador de Nuevo León adelantara recursos del contingente para pagarle a la tropa en Punta de Lampazos. Entonces vamos a ver cómo este contingente, que bueno, había que pagarlo cada 15 días en la comisaría, y la comisaría da un recibo, y este tipo de cosas, se empieza a descomponer. Y entonces los gobernadores de los estados sacan dinero de sus finanzas, que tampoco crean que eran muchas, ¿eh? La mayoría de los estados, fuera Zacatecas, Jalisco, Querétaro quizá, todos los estados estaban en la pobreza. Entonces, los gobernadores le pagaban a la tropa que estaba allí apostada, la tropa federal, y lo consideraban como un adelanto a cuenta de contingente. Pero resulta que para que te den un adelanto, o más bien para que tú des un adelanto, necesitas poder comprobar que efectivamente gastaste ese dinero en pagarle a la tropa. Y ese va a ser el problema a lo largo de toda la República, que no hay tantos comprobantes como quisieran ni los estados ni la federación. Y entonces la federación va a decir, me debes 100 pesos, y el estado va a decir, no, tú me debes 10. ¿Y por qué? Pues porque le pagué a la tropa, porque pagué un bagaje que por allá andaba, porque... y una tras otra. Y no me refiero nada más al contingente, sino también al pago del tabaco. Entonces vamos a ver decisiones, llamémosle poco federadas, en 1800, después de 1827. Después de 1827 ya se fue a José Ignacio Esteban, y se descompone toda la situación política en la República. ¿Por qué? Porque se viola la Constitución. Gana Manuel Gómez Pedraza, y Vicente Guerrero pasa a ocupar, por la vía del motín de la Acordada, en 28, pasa a ocupar la presidencia de la República. Y entonces se genera un descontento generalizado entre las oligarquías estatales, que son las que finalmente terminan mandando en cada uno de los estados, en contra del gobierno del centro. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada que obedecer. Eso es un fenómeno muy común en muchas regiones y en muchos periodos de la historia. Adicionalmente, está la amenaza de la reconquista española. Se sabe, porque se están armando los buques correspondientes en Habana, que se va a intentar reconquistar en Nueva España. El terror no era para nada, aunque a la hora de la hora ni pasó nada, ni fue, porque España no tenía cómo, pero el terror era bastante sustancial, fundamentalmente porque pues en 1816 Colombia y la Nueva Granada había sido reconquistada, y con mucho éxito. Entonces, pues había terror, entonces había que sacar dinero de algún lado para poder defender al país. Y entonces,
se crea un impuesto nuevo, un contingente adicional, se llama extraordinario, contingente extraordinario, que nos dice un historiador que hizo un trabajo muy completo de la Fiscalía de esta Primera República, que se llama Jesús Hernández Jaimes. Dice que se aplica el artículo 50 de la Constitución, en donde la Constitución le da permiso a la Federación de establecer impuestos en los estados. No sé si lo dice de manera así de clara, porque no, ahorita no me he puesto a ver a la Constitución, pero sí da esta autorización. Y el ministro de Hacienda de ese momento, que es Lorenzo de Zavala, la aplica, y es una contribución directa. Fíjense, primero tenemos un gobierno federal en la Ciudad de México, asentado en la Ciudad de México, que tiene distintos espacios federales, llamémosle así. Tiene la Ciudad de México, tiene las aduanas, que son fundamentalmente, no sé, Acapulco, San Blas, Veracruz, Tampico, Mazatlán y Guaymas. Luego entra Matamoros al juego. Tiene estos espacios federales, la Ciudad de México tiene los territorios que ya les mencioné, y tiene las oficinas comisariales en cada uno de los estados. Oficinas comisariales, fíjense, que está el comisario en la capital del estado, comisario general, si el estado es un estado importante, en Guadalajara o en Zacatecas, o San Luis Potosí, etcétera. Pero también va a haber subcomisarios o comisarios subalternos, como el caso de Saltillo, Monclova, Monterrey, o sea, estados que no requieren, son como niveles, son como jerarquías de comisarios. Y más abajo todavía de estos subcomisarios o comisarios subalternos que están, les digo, en la capital de los estados más pobretones, vamos a tener una red de funcionarios que antes formaban parte de del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobernación, y que pasaron precisamente con motivo de la Primera República Federal y por esta repartición de renta, pasaron a manos de la Secretaría de Hacienda. Y estos son los funcionarios de correos, los administradores de correos. Entonces, la renta de correos, que se usaba, porque no hay otra cosa, era una renta de la Secretaría de Hacienda y ya no más una renta del Ministerio del Interior. Y entonces toda esta red que permeaba, si quieren, de manera muy frágil, era parte del poder federal en la República. Entonces sí podemos decir, o al menos sí lo puedo decir yo, que para 1830 México tenía dos redes que lo mantenían junto: el ejército y la hacienda. En muy poquito tiempo, claro, se heredó mucho del viejo esquema, digamos, de correos y oficinas, manejo de oficinas propiamente, no la oficina en sí, de la colonia, porque no había de otra manera. Es decir, tú tienes 100 pesos allá, pues págale a la tropa, y si no, pues consíguelos. Así, lo cual habla de que la República se mantuvo. La República estuvo allí y cada año había que conseguir los recursos, es decir, el famoso contingente. Pero el contingente, les digo, se fue desvirtuando. Y primero, pues pusieron unas cantidades bastante elevadas, y se dieron cuenta muy pronto que eran cantidades muy elevadas. Entonces dijeron, bueno, ok, el primer año pagan la mitad, nada más. Y el segundo año pagan 2/3. Y luego ya empiezan a pagarlo todo completo. Pero se empieza a acumular la deuda del contingente, la deuda de la planta del tabaco, que les digo fue aún tan grande o más que el contingente. Y entonces los estados, pues, no tienen el líquido. Fíjense, esto es muy importante porque lo dicen ellos. No podemos tener dinero. ¿Por qué? Porque la economía no da, porque la gente es muy pobre, y tercero, porque no hay numerario. Así dice, numerario es dinero en efectivo. Y entonces, pues, ¿qué hacían? Pues, Nuevo León, por ejemplo, no tenía con qué pagar el contingente el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Pero el Cabildo de la Catedral, que estaba en Monterrey, le debía la parte civil del diezmo
al gobierno del estado, porque el gobierno del estado se quedó con él. Y también el estado de Tamaulipas y de Coahuila, porque era un obispado muy grande. Pero Nuevo León no se entendió de ese asunto. Nada más entendió de lo que le correspondía. Y entonces, ¿qué hacían? Pues le pedían dinero prestado a la caja de la catedral. Y la respuesta del obispo era, te podría prestar el dinero, es más, te lo debo, no niego, pero todo el producto del diezmo lo tengo en especie. Lo tengo en chivas y guajolotes y naranjas y maíz, o no sé qué tantas cosas tenga como pagaba el diezmo la gente a la iglesia. O sea, no había manera. En cambio, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Coahuila, de lo que ustedes quieran, sí podía pagar en especie a los soldados. Por ejemplo, pagarles en comida o pagarles en ropa. Ya sé que está muy fumado en cierto sentido, pero no tanto. Sí se pueden indagar porque existen documentos de los famosos habilitados. Los habilitados eran un cuate de la tropa que lo elegían para que fuera del cuartel a la ciudad a recoger el pago de estos soldados, de esta tropa. Luego, muchos de esos pagos que se le hacían a la tropa era para pagarle a las viudas o a las esposas o a los hijos de los que estaban acuartelados. Ahora, de eso sí no tenemos mucho testimonio de que se les pagara. Hay algunos registros en los libros contables, pero pues mucho se iba por ahí de impago. Y entonces resulta que a la vez que se pagaba por parte de los gobiernos de los estados, se pagaba el contingente por vía indirecta, no pasaban por el comisario. Era por vía directa hacia la tropa o hacia el comerciante o hacia el acreedor, lo que ustedes quieran, pero no se utilizaban las comisarías. Y esto marca un poco, según mi opinión, el final de la República Federal. ¿Por qué? Porque la República Federal se construye con un aparato administrativo pretendidamente funcional, pero hubo muchas críticas, y no estoy hablando nada más que si los yorquinos y los escoceses, no, hubo muchas críticas de que esta red de funcionarios era muy costosa. Y entonces no había necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque la idea era perfecta, bueno, perfecta para los que lo peleaban. Decían, si durante la colonia, con las tesorerías que teníamos, las tesorerías foráneas, las tesorerías subalternas, etcétera, ¿por qué funcionaba y por qué ahora resulta que tenemos que tener toda esta red de funcionarios? Y entonces la idea era la idea era que se eliminaran estos comisarios, y una manera de eliminar estos comisarios era precisamente no haciendo uso de sus capacidades gestoras y hacer una acción directa entre la tesorería del Estado y el receptor el acreedor de la federación, que era pues, el soldado, la tropa, etcétera. Tenemos entonces que en la última parte de la segunda mitad, perdón, la segunda mitad de la República Federal, el gobierno federal tiene que establecer una serie de cambios. Por ejemplo, reduce el número de comisarios y entonces los pone de subordinados a los que están en las ciudades más alejados o los estados más pobres, los pone de subordinados de otros en zonas más ricas, como por ejemplo los comisarios de Coahuila, Texas, Nuevo León, Tamaulipas, Nuevo Santander, dependían del comisario en San Luis Potosí. Entonces, pues lo único que se estaba haciendo era precisamente la vieja idea de, desde el punto de vista fiscal, establecer unos estados, pero unas regiones fiscales más bien, grandes y no tan fraccionadas como las quería Ramos Arizpe, que fue un poco el que diseñó
bueno, el que ideó el mapa que les presenté al principio. Segundo, lo del impago del contingente también tuvo que modificarse, y entonces se decidió que todas las deudas de contingente entre 1824 y 1832 se pagara una tercera parte. Nada más, se redujo la deuda, así de un borrón se redujo la deuda. Y entonces vamos a tener el fenómeno, o la paradoja, para mí paradoja, de que en la segunda parte de la República Federal los ingresos de la federación crecieron. Y no crecieron poco, crecieron bien. ¿Y por qué? Primero, por la Ciudad de México. La Ciudad de México, la zona más rica de la República, pues era dueña de su propia aduana, de su propia alcabala. Todo producto que entraba por la aduana de la Ciudad de México pertenecía al recurso que pertenecía a la federación, más una bola de impuestos nuevos y viejos que se aplicaban en lo que es ahora, a partir de 1826, era la zona federal. Segundo, las aduanas. En 1800, creo que hay otro cuadro ahí, Yasmín, en 1827 hubo un arancel nuevo. De hecho, este arancel, en cierto sentido, fue uno de los, más bien, uno de los motivos por los cuales se dio el motín de la Acordada. ¿Por qué? Porque es un arancel que cobra muy altos impuestos a los productos permitidos, a los productos prohibidos, pues están prohibidos, lo cual genera muchísimo contrabando, pero escandalosísimo contrabando, más del que ya había antes. Y entonces, pues también hay ingresos por la vía del pago de los aranceles, no obstante el contrabando. Y luego vamos a tener que la ley del contingente se modifica. ¿Por qué? Pues porque los estados ya se legaliza lo que ya se venía ejerciendo. Los estados ya no tienen que pagar el contingente. Lo que tienen que hacer es utilizar el contingente para la reparación de caminos o para obras públicas. O sea, lo que ya se venía haciendo se legaliza así. Y entonces vamos a tener a finales de la República Federal, por ahí tengo un documento del Estado de Puebla, donde fíjense, donde la federación dice, no, pues es que me debes, no sé, 80, 90 mil pesos, y el Estado de Puebla dice, no, tú a mí me debes 100 mil pesos, y le documenta que si pagué la aduana de, no sé, de Atlixco, que si pagué las mulas de no sé qué, y la tropa de no sé cuánto, y la milicia cívica, y la milicia activa, y la no sé qué tantas milicias, y entonces terminas debiéndome. Y por ahí además, dice el gobernador, le dice al secretario de Hacienda, y por ahí además, bájale a la autoridad que tienen los alcabaleros, porque no me dejan a mí hacer nada. Todo ellos creen que viene de ti y de los reglamentos que se hicieron sobre las alcabalas. Y entonces el Congreso le responde, no le responde nada de la deuda. O sea, reconoce que debe los 100 mil pesos al Estado de Puebla, pero le dice, lo que no te vamos a hacer es cambiarte la ley, porque eso no nos toca a nosotros, les toca a ustedes. O sea, a mí me da la impresión de que este federalismo se fue adaptando a la realidad, funcionó ciertamente. Primero, segundo, otra de las razones por las cuales aumentan los ingresos es que se libera la renta del tabaco. Ya quitémonos de tanto problema, en 1830 se libera la renta del tabaco y ya cualquiera puede vender tabaco, punto, ya. Era mucho trámite, era muy caro, era muy costoso desde el punto de vista administrativo, lo cual pues obviamente tenía muy descontentas a las oligarquías. Luego estas oligarquías terminaron siendo las que mandaban en los estados, en todas, no nos engañemos. De hecho, por eso se crea este federalismo, porque tenemos grupos de hombres muy ricos que están pidiendo más capacidad de generar más riqueza. El caso de Zacatecas y los ganaderos de Sombrerete.
Entonces quisieron liberar la carne, ¿por qué? Porque somos muy liberales y entonces vamos a liberar el comercio de la carne. Juan, nunca eliminaron ningún comercio de la carne, nunca liberaron ningún comercio de la carne. ¿Por qué? Porque se opusieron los ganaderos de sombrerete. ¿Y quiénes son los ganaderos de sombrerete? Nada más chequen la lista de todos los diputados del Congreso de Zacatecas, por cierto, que sí pagó su contingente, pero también terminó en muchos problemas. Y entonces vamos a ver una réplica de la Ciudad de México, de los estados frente a la Ciudad de México, en los estados respecto a los ayuntamientos. Los estados, las capitales estatales van a buscar quedarse con los recursos de los ayuntamientos por razones, porque la federación se quería quedar con los recursos de los estados cuando elaboró la repartición de rentas y puso el contingente y la renta del tabaco y etcétera. Esta acción no era tan, esta de las capitales estatales contra los ayuntamientos no es tan evidente, porque generalmente lo que el Congreso hizo o hacía en aquella época era decir, no, es que me vinieron del pueblo de Villanueva y me pidieron que si les pagábamos los propios porque son muy pobrecitos y no tienen dinero y es muy costoso. Vamos a quitar los propios. Entonces quitaban, de repente sacaban una ley donde decía el ayuntamiento de Villanueva ya no puede cobrar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, claro, al rato se lo apropiaban y entonces vamos a ver en las cuentas del Estado, por ejemplo, el Estado de Nuevo León, las licencias sobre fierros, que es para marcar al ganado, eran de los ayuntamientos y de repente pasaban a formar parte, bueno, no de repente, pero pasaban a formar parte de las finanzas estatales. Los ayuntamientos seguían funcionando porque eran los encargados de cobrar la contribución directa. Por lógico, los ayuntamientos saben cuánto dinero tienen las personas. Pero una cosa, y creo que ya con esto termino, este federalismo, no crean que se construye de la Ciudad de México hacia las regiones. No. La Ciudad de México dictó, digamos, las líneas más generales, pero las regiones se construyeron, hicieron sus leyes, hicieron sus constituciones, hicieron su manera de gobernar, consultándose a ellas. Entonces vamos a tener al gobierno de Sinaloa, algún diputado en el gobierno de Sinaloa, en el Congreso de Sinaloa, diciendo, ¿por qué no leemos la Constitución de Yucatán para poder elaborar la nuestra? O que llegaban los papeles de, no sé, de Jalisco, y entonces Jalisco tuvo mucho ascendente sobre muchos estados, sobre todo del norte. Yo recuerdo algún discurso de un diputado en Nuevo León que decía, Jalisco se parece mucho a nosotros nos parecemos mucho a Jalisco y queremos ser como Jalisco. Entonces, carteémonos con ellos para ver qué podemos ir avanzando. Entonces, es una república federada que se construye en base a una voluntad de las oligarquías, una voluntad de la Ciudad de México, pero también una voluntad de las oligarquías de construir un país y de defenderlo, porque lo tuvieron que defender en algún momento. Y bueno, fracasó en cierto sentido y decidieron experimentar el centralismo en los siguientes 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Realmente muy interesante lo que planteas sobre distintos temas relacionados. Y aquí, para un poco animarlos, tanto los que nos están siguiendo en Facebook como también aquellos que están participando en este ciclo de conferencias, si consideran alguna pregunta, por supuesto. A mí sí me gustaría, Luis, un poco, ya empezaron a llegar las preguntas, saber más tu opinión sobre este debate de federalismo con federalismo, ¿no? Tú lo has planteado, has estudiado sí Nuevo León, pero has planteado otros distintos temas y yo creo que sería interesante en este debate que tenemos y lo continúo, este diálogo que tenemos lo continúo con Ernest sobre las distintas, primero, un tema, que es qué tanto cambió con respecto, tú has estudiado muy bien tu tesis sobre la Real Hacienda, qué tanto cambia el federalismo esta nueva administración. Lo has planteado ya
realmente hay una desorganización o una reorganización de los funcionarios y de los distintos suelos impositivos, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante lo que tú planteas, lo has planteado en tus publicaciones, de cómo hay una reorganización y no nada más un recambio de funcionarios. Pero sería eso, uno, federalismo con federalismo, es decir, la idea de que los estados como contribuyentes, y ahí voy a tu título de tu ponencia, de tu conferencia, pues son realmente los que van marcando el ritmo en muchos sentidos de la estructura fiscal, de ingresos, egresos, préstamos del país. En ese sentido, sí me gustaría saber. Y la otra cosa que también me llama muchísimo la atención con respecto también a esta idea que se había planteado en la conferencia de Ernest, pues es la idea de esta desorganización o reorganización, no sé cómo decirlo, durante la guerra. Hay una fragmentación muy fuerte. Realmente él hablaba de cómo hay, a final de cuentas, distintas temáticas. Bueno, estamos recibiendo ya varias, si quieres contestar estas primeras observaciones, me gustaría mucho. Y empezamos a abrir el ciclo, ¿no? Hay varias ya, Daniel, Dani, Miranda, etcétera. Gracias, Ernest. Digo, José Antonio. Mira, lo de federalismo con federalismo ciertamente merece un trabajo específico, pero creo yo que es más bien una forma de discurso, confunden, muchos hombres en la época confunden una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ven los artículos de la Confederación en Estados Unidos y están pensando y sí, de hecho, sí piensan en una forma muy confederada, pero que le llaman federada. Entonces, porque de hecho, la idea que tenían al principio, creo yo, de la República, de la Primera República, es una idea confederada, es decir, cada estado tiene su soberanía, tiene su libertad, tiene su propia hacienda, y lo único que tiene que hacer es hacer una contribución a la federación para formar parte de este club exclusivo que se llama Estados Unidos Mexicanos. Ahora, sí hay elementos específicos de diferenciar la federación de la confederación. Por ejemplo, el Congreso de Zacatecas quiere darle habilidades diplomáticas, de trato diplomático al gobernador. Entonces, ya ves que Zacatecas se va fraccionando poco a poco, primero de la Ciudad de México y luego de Guadalajara, por la vía del Consulado de Comerciantes y el Tribunal de Minería, se va fraccionando, se va quedando independiente, y entonces le dice al gobernador, y usted tiene funciones diplomáticas con el gobierno del estado de Jalisco y con el gobierno del estado de San Luis Potosí. Ahí estamos hablando plenamente de una confederación, pero es el único caso que yo conozco, el de Zacatecas. Ahora, respecto a la línea que pudiéramos llevar de los intendentes a los comisarios, es decir, del funcionariado colonial al funcionariado republicano, teníamos ya un fraccionamiento del territorio novohispano con los intendentes. Los intendentes tenían ciertas habilidades para ejercer gasto sin necesidad de consultar con el virrey, el secretario o el fiscal de Real Hacienda o la Junta Superior de Real Hacienda. O sea, podían gastar dinero en el caso de emergencia, en el caso de que lo necesitaran. Pero ustedes saben que en el caso, pues los casos, ¿verdad? Esta habilidad se le otorga también al intendente de las diputaciones provinciales también, y estoy casi seguro que los comisarios también la tuvieron. Es decir, en caso de que necesite usted el dinero, por favor vaya y gástelo, y luego le otorgamos nosotros nuestra autorización. Pero cuando uno habla de que en caso de que tengas urgencia, pues urgencia de qué, tengo urgencia de tomarme un vaso de agua y me voy a echar una cantina entera, ¿verdad? Es un poco lo que es cierto. Ahora, lo que sí es, que tiene razón Ernest, se desorganiza el aparato recaudatorio y de distribución en los años hasta 1815. Después de 1815, Apodaca restaña mucho de esto que se le vino abajo, porque en realidad no era tan complicado. O sea, las zonas agrícolas más prósperas
y que fueron invadidas por Morelos, por ejemplo, en la parte sur de la provincia de México, pues se eliminó el sistema de alcabalas y se aplicó el sistema de igualas. Es más fácil la cobrada por la iguala y se obtienen recursos, ¿verdad? Y entonces cuando regresa el sistema de alcabalas y imponen lo de la Junta de Arbitrios de 1815, pues entonces ya aplican parejo. Fue una muy buena estrategia lo de pasar de la iguala a aplicar pareja la alcabala a indios y a todo el mundo, porque permitió la reorganización de la red, sobre todo la red alcabalatoria y la del tabaco, ¿verdad? Que fue de donde sacó dinero Iturbide después de noviembre de 1820. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenían dinero esas oficinas. Y Iturbide no tuvo que hacer grandes destrozos para financiar su movimiento, creo yo. Luis, ya hay varias preguntas. Dani Dávila pregunta, muchas gracias, doctor Jauregui, un saludo. Quiero preguntarle cómo eran trasladados los impuestos de todas las provincias de Nueva España a la metrópoli de España y después por qué se decide la federalización. Hay otra pregunta relacionada, Andrés Calderón. Sabemos que la administración federal heredó muchas deudas virreinales, pero ¿qué tantas deudas tenían los estados heredadas de las intendencias y diputaciones provinciales? Creo que son dos preguntas que están relacionadas, Luis. Bueno, los recursos que se iban a España, pues se iban en un barco, así, pero no se iba ningún recurso, se iban los excedentes de la renta del tabaco. La renta del tabaco fue creada para remitirse todos sus excedentes a España. Muy sencillo, se llevaban toda en plata o en monedas de plata a la Ciudad de México en convoyes sobre mulas y carretas, y luego en la Ciudad de México a Veracruz, perdón, y ahí se subían en un barco y se iban a Cádiz. Ahora, como ya nos lo demostró Carlos Marichal muy bien, la Nueva España se convirtió en una submetrópoli o una subtesorería muy importante, y entonces mucho de estos recursos yo creo que no se iba a España, salvo, no sé, alguien nos haya hecho un estudio más concienzudo, Laura Natter o alguien así por el estilo. Y entonces esos recursos que se subían en un barco, pues en realidad iban a Cuba, o iban a Puerto Rico, o iban a Florida, o iban a Cartagena de Indias, es decir, para financiar la defensa del Caribe y la administración en general del Caribe. Ahora, esto pues obviamente se termina cuando México se independiza, ya no tiene que mandar ningún dinero a ningún lado, ni a Filipinas, ni a Puerto Rico, ni a ningún lado. Se queda con todo su dinero. De ahí viene esa etapa de las buenas intenciones. Vamos a pedir préstamos, pidieron 2 préstamos. Todo esto se financió con los préstamos ingleses de 1823 y 1824. Y son recursos que permitieron que México echara a andar el país y al mismo tiempo que pudiera echarlo a andar de tal manera que pudiera generar toda la riqueza que se imaginaban que tenían cuando España estaba allí. Pues dijeron, pues si con España generamos 20 millones de ingreso al año, pues ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Nada más cuestión de que necesitamos un prestamillo por ahí que nos permita echarnos a andar. Ahora, tanto en la colonia como en la república, el dinero no se transportaba. Ok, a lo mejor se transportaban los lingotes de plata que iban a la casa de moneda para que se hicieran moneda. Pero como ahora ya había casas de moneda en Zacatecas y en Durango, en estos lugares, pues ya no había necesidad de que se transportaran hasta la Ciudad de México. Lo que funcionaba era la contabilidad, la información. El secretario de Hacienda tenía o quería saber cuánto dinero había en Oaxaca para poder decidir qué hacer con ese dinero. No había necesidad de traerlo hasta acá, hasta la Ciudad de México, sino que, y eso es lo que más, en mi opinión, es lo que más se resquebraja durante la Guerra de Independencia. La información, estos libros contables que se mandaban copias de, sigo con el ejemplo, Oaxaca a la Ciudad de México, y entonces ahí se veía muy bien quién pagó, cuánto pagó, quién debía, en qué se gastó
y cuánto sobraba. ¿Cuánto dinero hay que yo pueda utilizar? Pensaba el virrey, que era realmente el secretario de Hacienda durante la colonia, o el secretario de Hacienda durante la República. ¿Cuánto dinero tengo? No, pues tengo tanto dinero. Utilicen ese dinero para... Y entonces tomaban una decisión sobre el ejército o sobre oficinas o ese tipo de cosas. Esa forma de operar funcionó hasta el advenimiento del ferrocarril del telégrafo, más o menos en 1846. Y bueno, lo de Andrés y las deudas. Las deudas las reconoce, todas las deudas coloniales las reconoce el Congreso General, el primer Congreso, el que se establece en enero o febrero de 1822. Fue una medida poco prudente desde el punto de vista financiero, pero todavía había muchas personas, acreedores de la corona, contra los cuales no se podía pelear el nuevo gobierno, la regencia. Prueba de ello, de que otra de las razones por las cuales cae Agustín de Iturbide es por la confiscación de la conducta de los manilos. Y lo dice el plan de Casamata, y lo dice el plan de Veracruz, y lo dicen todos. Cuando traicionó Chávarri, traiciona Iturbide, lo dice. O sea, son recursos que se tenía que reconocer su deuda, aunque no hubiera con qué pagar, ¿no? Desde muy al principio, porque de otra manera no hubiera funcionado ni el plan de Iguala ni nada. Entonces, se reconoce. Ahora, que hubiera habido deudas de las diputaciones provinciales, sí las había, pero no había cómo pagarlas, menos, porque las diputaciones provinciales, eso es un trabajo que estoy haciendo para Mariana Terán, las diputaciones provinciales no tenían oficina fiscal, la tenía el intendente, pero el intendente respondía a las instrucciones de la Ciudad de México, no en el tiempo de las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales tenían una caja, una pagaduría. La pregunta que siempre me queda, pero claro, para eso, y no hay libros contables para el periodo de las diputaciones provinciales, es de dónde sacaba, o sea, qué dinero entraba a esa pagaduría o depositaría, también se puede llamar, la Constitución de Cádiz habla de depositarías. Creo que es el dinero de los propios de los pueblos. O sea, se apoderaban de los excedentes para pagarle al secretario de la diputación, para pagar el edificio de la diputación y la mesa, y ya después ese tipo de cosas que son muy importantes. Y entonces yo supongo que de ahí se fueron generando múltiples deudas. En el caso de Nuevo León, la Diputación Provincial de Nuevo León no hubiera podido funcionar sin los ricos de Parras y de Saltillo y de Monterrey propiamente. Entonces sí nacieron con deudas que se fueron pagando muy probablemente por la vía de especie, privilegios, voltear para el otro lado en el caso de la infracción de la ley, etcétera. Gracias. Antonio Ibarra hace una pregunta también realmente interesante, más allá de la discusión sobre federalismo, federalismo con federalismo, lo que señala Antonio Ibarra es, más allá de las etiquetas, el punto central que él considera es el fundamental, es el ejercicio local del poder y el formato. No importa tanto las capacidades estatales gubernamentales. Y la pregunta es, ¿qué unía? Es decir, me parece interesante porque se ha destacado mucho en este estudio sobre historia fiscal, pues que realmente quienes van marcando, insisto, en la historia general, pues es la manera en que se cobra localmente los impuestos, al menos en el federalismo, no sé en el centralismo. Entonces, más allá de las etiquetas, ¿cómo ves tú este ejercicio? Hablabas de Monterrey, pero no sé si tienes conocimiento de otros lados, que también la manera en que se estaba negociando esto, de las cargas tributarias, de la manera y la administración, que es lo que tanto te interesa a ti. Y a final de cuentas, Antonio, ¿qué dice? ¿Qué los unía? ¿Qué es lo que hay en común en todas estas ejercicios local del poder, de la manera de cobrar? Han llegado más preguntas también, pero si quieres abordar esta, Luis. O sea, cómo se mantenía unido? En realidad no, o sea, tiene que ver un poco con la poca información con la que cuentan.
al momento que reciben las rentas, pues reciben una renta, por utilizar nada más una, alcabala. Pues quedémonos con la alcabala. ¿Para qué inventamos otra cosa? Si ahí está, ya la gente la conoce, ya la gente tiene, pues ya la gente la conoce, que es muy importante. Ahora, que hubo casos en donde la alcabala se convirtió en verdaderamente un impuesto para sacar cosas del Estado, caso del Estado de México, eso ya lo estudió Ernest en su libro sobre las alcabalas. Eso fue parte del problema del federalismo, que se confederalizó en el sentido de que un impuesto igual para todos tenía tasas distintas, no en lo general, pero como que podía tenerlas a la hora de la hora. Ahora, no se nos olvide que había un congreso en la Ciudad de México, en donde aun y cuando se nos ocurriera que no sé, el diputado de Jalisco en la Ciudad de México en realidad era representante de toda la República, mentira. El diputado en Jalisco no era otra cosa más que un embajador de las oligarquías jaliscienses. E iba a defender los intereses de esa región o los intereses incluso a veces de una sola familia. Y entonces ahí vamos a tener, sí, ciertamente este asunto de que los diputados eran un poco más delegados que realmente representantes, pero también esa idea de espíame, son espías. Fíjate, los diputados, no lo estudié y en algún momento se lo pregunté a Reinaldo Soto, pero pues pobrecito ya no está con nosotros, pero los diputados eran espías de las oligarquías regionales de la Ciudad de México. Por eso el odio hacia los comisarios eran espías de la federación en los estados. Y entonces vamos a tener personas que dices tú, ¿cómo es que este es comisario en Michoacán? Pues era comisario en Michoacán porque estaba espiando a las familias oligarcas de Michoacán. ¿Para qué? ¿Qué tanto están ganando de mantenerse en una ronchita, en un coto, y no están contribuyendo a la gloria de la federación? ¿Verdad? Porque no es más que eso. ¿Verdad? ¿Qué lo mantiene unido? Pues lo que mantiene unido todo grupo social, el interés y el egoísmo y la mezquindad. No creo que se hayan amado mucho, eso sí te lo digo. Espero haber respondido a tu pregunta. Ya abordaste una pregunta de Andy Miranda sobre las alcabalas. Fernando Soria, gracias por la conferencia impartida por el doctor Luis Jauregui Frías. Primera pregunta, a grandes rasgos, ¿qué diferencias puede ubicar entre las facultades o atribuciones que tuvieron las jefaturas de haciendas desde 1837, en el centralismo, y las comisarías modeladas del primer federalismo? Es decir, el contraste entre las jefaturas de hacienda y las comisarías. Y una segunda pregunta de Fernando también, ¿qué trabajo conoce sobre las jefaturas de hacienda en el periodo posterior? Y me interesa sobre todo que hayan explorado la facultad gestora que usted evidencia en las comisarías. A final de cuentas, seguramente está trabajando Fernando, ojalá nos pueda decir si está haciendo una tesis o algo relacionado con esto, pero son las comisarías y las jefaturas de hacienda, Luis. Tú que has trabajado todo este periodo del siglo XIX. A mí me parece que no hay mucha diferencia entre los comisarios y los jefes de hacienda, excepto que los jefes de hacienda tienen una categoría más administrativa, más pujalápiz, más godines, diríamos ahorita. O sea, no tienen esa esencia que se ve en algunos comisarios de la Primera República, que es una esencia política, una esencia de formar parte de la oligarquía de ahí y estar viendo. No lo puedo probar muy bien, creo que lo dice Carlos María de Bustamante en algún lugar. No son tan políticamente importantes los jefes de Hacienda. ¿Por qué? Porque los jefes de Hacienda tienen al comandante. Y también lo tenían los comandantes, pero el comandante estaba
fue apareciendo poco a poco. Me refiero al comandante poderoso, ¿verdad? Al comandante de provincias internas, Manuel Mier y Terán, y Moctezuma, y Justo Cos, y no sé qué tanta gente. Porque son los que estuvieron allí en la guerra contra Texas, ¿verdad? Bueno, en el centralismo, este asunto que se ve en el noreste se multiplica en el resto de la República. Santana en su primera presidencia crea muchos generalatos y muchos generales, y estos se convierten en unos verdaderos mandones. Parte del dinero del contingente de Puebla se lo gasta Mariano Arista o Durán, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Mariano Arista, en alguna de las azonadas de 1832, 32, sí, fundamentalmente. Pero no hay ningún estudio. Bueno, yo lo menciono en lo de centralismo, y Javier Torres también menciona de paso también a las jefaturas de Hacienda, pero no se ha hecho un estudio propiamente de las jefaturas de Hacienda, fundamentalmente porque el ramo de tesorerías departamentales está desorganizado, aún todavía, después de muchos años. Aprovechando, Luis, hacemos el anuncio de que ya salió el libro del seminario de Josefina Vázquez sobre las repúblicas centralistas. Ya va a estar, y ahí hay un artículo realmente muy interesante sobre el centralismo de Luis en este volumen. Otra pregunta, no dice desde Cuernavaca, no tengo su nombre. La Federación contempló recaudar una pregunta, la Federación contempló recaudar en especie, pollos, gallinas, terrenos, tal como el diezmo recogido por la Iglesia, y al tiempo la Federación pensó en un mercado estatal para la venta remate de esos bienes, o bien algún estado de la República lo hizo. Aquí llama mucho la atención, Luis, la manera en que tú señalas, pues sí, de cómo a falta de numerario, pues debe de haber otras maneras de recaudar, y la referencia es el diezmo. Pero yo te preguntaría también, lo relacionaría con la cuestión, ¿cómo se están cobrando estos impuestos a nivel local a falta de numerario? Mira, la pregunta es muy interesante porque que yo sepa no existía un mercado de productos recaudados en especie, porque no se recaudaban en especie. No, así no existía. Lo aceptaba la Iglesia, y lo aceptaba a veces, no todo el tiempo. Y allí probablemente la Iglesia tuviera sus propios medios de utilizar esos productos, que es una forma de sacarles provecho, pero no por la vía del mercado. Ahora, una cosa que hay que considerar aquí es el asunto de que las tropas, el ejército, ese ejército que muy pronto se mandó contra el padre Arenas y contra los españoles y no sé qué tanta cosa, y luego al norte, todo ese ejército necesitaba quedarse en algún lado. ¿Y dónde se quedaban? Ok, dormían en el campo a cielo abierto, pero la lluvia y el alimento de los caballos y la montura y ese tipo de cosas, hay un elemento en las cuentas que se llama bagajes. Y a veces es una mera hipótesis. Lo veo yo como una forma de pagar contribuciones sin que fuera en dinero, porque no había dinero. Eso se lo puede contar Antonio Barra muy bien. Hay un problema de que no hay dinero, la gente no tiene dinero, tiene gallina, o tiene, no sé, una vaca, o tiene leche, o tiene huevos, no sé qué tenga, pero no tiene dinero así contante, donde eso no hay. Entonces hay que estudiarlo más allá de lo fiscal para poder comprender un poco este intercambio que había entre el Estado y pues, los gobiernos que pagaban tropa o gestionaban los bagajes, también si quieren ustedes, y el Estado y el Estado federal y los gobiernos de los estados, que eran durante el primer federalismo los contribuyentes. Hay una pregunta también de Carlos de Jesús Becerril que hace, ¿cuál fue el papel de la estructura institucional legal federal en la conformación de la fiscalidad y su fracaso? En específico, el papel
de la ley de repartición de rentas de 1824. Ya lo sabemos y qué bueno, Carlos lo recuerda, pues este eje central legal de la ley de 1824. Entonces, ¿cuál fue el papel de esta estructura institucional? Te pregunta Carlos. A mí cada vez sé menos, es lo único que puedo decir, porque precisamente con Carlos en algún momento platicamos de el decreto de repartición de rentas se promulga el 4 de agosto de 1824, que haya sido recibido después por Nuevo León es el problema de los neoloneses, ¿verdad? Bien. Y la Constitución se promulga el 4 de octubre de 1824, es decir, 2 meses después. Obviamente, los que hicieron la Constitución dijeron, no vamos a poner el decreto de repartición de rentas porque ya existe. Y entonces, el decreto de repartición de rentas no está en la Constitución, pero tampoco está en la de 57, Carlos, ni en ninguna de las centralistas. Los decretos de repartición de rentas están como parados solos a lo largo de la historia financiera de México. No sé, a lo mejor hay y esto corresponde más a los historiadores del derecho, a lo mejor hay un razonamiento de derecho de por qué la asignación de rentas en una federación no puede tener un rango constitucional. Porque yo personalmente no le he leído lo suficiente, pero porque es además una pregunta que nos surge desde hace muy poco. Y luego ahora viendo todas estas cosas que ha sacado Carlos precisamente, pues sí me pongo a pensar si es relevante que me ponga a estudiar. Y una cosa relacionada con eso, Luis Carlos, pues ha estudiado muy bien la Suprema Corte, es decir, como una capacidad también de amparo, de cómo se puede los contribuyentes amparar frente a algunos. Hablo sobre división de poderes, estructura, diseño institucional. ¿Cómo se puede ver esto, Luis? También tendremos que considerarlo. Y pienso en los cambios que hay, o sea, congresos ahora, la única instancia que hay para definir y repartir los impuestos ya no es el rey, ahora son los congresos que tienen un papel fundamental, ¿no? Y la Suprema Corte en estos momentos, Luis, ¿sabes algo? Si hay o no, Carlos lo va a abordar en su conferencia seguramente, pero me gustaría ver tu opinión. Bueno, la Primera República Federal no está muy estructurada la Suprema Corte de Justicia. Hay una serie de... los estados arman sus propios circuitos judiciales, porque lo imponen las leyes que están saliendo. Son leyes de corte liberal. No puedes de repente decir que el subdelegado sigue siendo juez, ¿verdad? Entonces tienes que tener estos circuitos locales, no me acuerdo cómo se llaman, yo soy un poco ignorante de eso. Sí se discute el establecimiento de una Suprema Corte de Justicia, pero yo no la veo actuando, mucho menos en una figura que en realidad aparece hasta años después. La figura del amparo que mencionas aparece hasta años después. Carlos nos puede decir, a lo mejor muy intrínsecamente en alguna exposición de motivos, venga un habeas corpus o algo así, pero no el amparo como Carlos lo estudia, ¿no? Porque eso lo estudia hasta finales de siglo. Hay una pregunta de Fausto Solís que está relacionada con la deuda, Luis. Él lo que pregunta es, ¿por qué Inglaterra aceptaba prestar dinero a México si el país no podría pagar, nunca pagar? Está relacionado también con esta posibilidad. Inglaterra, ¿por qué prestaba dinero? Porque tenía mucho dinero. Es decir, fíjate, ¿pero por qué a en México si no en 1812 sale la cosa de Humboldt. Todo el mundo la lee, la comentan en los cafés, en los circuitos, en todos estos lugares, espacios públicos. Y entonces dicen, no, este país es un paraíso terrenal de riqueza y encima está vacío. No hay nadie. Y es un territorio mega grandote. Y tiene todo lo que te puedas imaginar, porque Humboldt se encargó de hacerle muy buena publicidad. En 1815
terminan las guerras napoleónicas y mucho dinero durante las guerras napoleónicas en España, en Alemania, en donde ustedes quieran, se fue a Inglaterra. Inglaterra era el banco de los europeos. ¿Por qué? Porque Inglaterra tuvo un aislamiento dorado se llamaba, durante la guerra napoleónica. Se metió hasta el final, precisamente porque Napoleón se escapó de Elba. Pero de otra manera, no, Inglaterra no se mete. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón se lo llevan quién sabe a dónde, allá quién sabe a dónde. Y se termina la guerra y Francia está maltrecha, Prusia está maltrecha, todo el Sacro Imperio Romano es una mujer. Total, aquello es un desastre. Inglaterra es el único país que más o menos funciona, ya echada a andar, muy bien echada a andar su revolución industrial, ya hasta tiene problemas con esa revolución industrial, pero tiene mucho dinero. Y entonces van y gestionan, ya desde antes, ya Nueva España ya le había prestado dinero a España. Más bien, la Casa Hope, esto lo dice Carlos Marichal, la Casa Hope y la Casa Baren le habían prestado a Fernando VII, no me acuerdo para qué, los 21 hijos de San Luis o los 100,000 hijos de San Luis o alguna cosa de esas. Y entonces, pues, ¿y quién pagó esa deuda? La pagó Nueva España. Y entonces, pues, la imagen de que Nueva España tenía mucho dinero, pues entonces iba a pagar. Ahorita tiene problemas y todo, pero tenía mucho dinero y tiene un emperador que se ve una persona decente y todo, pues está bien, prestemos. Ahí Oye, Luis, hablabas sobre esta relación entre el arancel y el motín del paria. Y un poco lo quisiera relacionar de manera un poco más amplia. Sabemos que la guerra de independencia, uno de los factores de mayor descontento que va a desembocar en esta lucha, pues va a ser la carga fiscal. Tú lo has trabajado mucho a finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas, ¿no? No lo pudimos tratar con Ernest, pero seguramente fue una causa, el tributo, etcétera, etcétera, diezmos, etcétera. Pero, ¿cómo ves esta situación en esta primera mitad? Porque si bien sigue habiendo rebelión, motines de indígenas, pero una gran rebelión como va a ser en 1841, tal 41-42, que es la que yo voy a tratar, pues no hay. En pocas palabras, esta relación entre malestar, tú lo decías en algún momento de tu conferencia, hay un malestar muy fuerte, no sé cómo lo decías, no me acuerdo ahora, una palabra, y los impuestos. Los contribuyentes están muy enojados seguramente, o no lo sé. Te lo preguntaría, rebeliones, contribución, carga, si puedes decir algún comentario. Mira, es que hay cambios de mentalidad, mi opinión, es un cambio de mentalidad. A finales del 18 tienes novohispanos que viven bien, pero la mayoría vive mal. Pero está como dice mi amiga Cecilia Sheridan, el santo yugo del evangelio. Tienen un respeto a la figura paterna del monarca. El rey no los va a dejar morir. Y es precisamente cuando empieza a fallar el rey, es decir, que empieza a cobrar muchos impuestos y la consolidación de vales reales y no sé qué tantas cosas, es cuando la gente empieza a decir, este rey no me está cuidando. Entonces vive el rey porque pobrecito se lo secuestró a Napoleón, que es el demonio de la humanidad, y muere el mal gobierno. ¿Por qué? Porque tienes Iturrigaray, que es una rata, y a su esposa, y luego viene Garibay, y yo no sé qué cosas raras pasan. Se va perdiendo poco a poco la mística del rey. Dice Hobsbawm, no hay peor golpe que el rey renuncie a su estatus. No hay peor golpe para una sociedad. Imagínate tú las abdicaciones de Bayona. Ok, forzadas, pero la gente no se enteró de que fueron forzadas. Y entonces perdió mucha mística el rey. Luego de repente nos empiezan a poner que que Calleja pone impuestos y que si Arredondo ya puso impuestos y Cruz también y luego encima, oye, llega un momento en que se cansan y entonces dejan de pagar. De alguna manera le encuentra, ¿por qué? Pues sale más barato dejar de pagar que pagar. ¿Por qué? Porque además hay un relajamiento de la cuestión judicial, ahí vienen ¿cómo se llaman estas cosas que aplicó Apodaca? Los indultos,
Y te voy a decir que, porque yo me he encontrado unos papeles de tesorería del 1814-15, Apodaca pagó deudas militares no me pagaron mi campaña, mi gastos, mi ejercicio de campaña, no me lo pagaron. Da la instrucción para que se le pague. No se le paga todo, pero sí se paga en muchas ocasiones, lo cual quiere decir que pues aquí pasaba todo. Pues Luis, muchas gracias. Realmente agradecemos a todos, en particular a Luis, todas sus preguntas. Como saben, ya está en estos momentos la grabación de esta conferencia. Lo sabemos bien, lo van viendo en la última conferencia de Ernest. También hubo una participación después de la conferencia, vieron la grabación, lo seguimos invitando. Y yo quiero agradecer a Luis y a todos ustedes por sus preguntas, comentarios, y los invitamos a la siguiente sesión de trabajo, sesión de esta conferencia, este ciclo. Va a haber un cambio, agradezco mucho a Antonio que haya aceptado cambiar. Va a ser la siguiente el próximo miércoles 9, no, me toca a mí, perdón. Me toca a mí, va a haber un cambio el próximo miércoles 16 de febrero a las 17 horas. Me toca a mí la conferencia ni con las repúblicas centralistas, contribuyentes, gobiernos departamentales y gobierno de la república, 1835-1847, y agradezco a Antonio que haya aceptado cambiar su conferencia para el miércoles 23 a las 17 horas, que va a ser Catastro y República, contribuciones directas y tributación ciudadana en la primera República Federal. Pues bueno, agradezco a Luis y yo, agradezco a Luis, agradecemos ambos a la Academia, al Instituto Mora y al Colegio de Michoacán por este espacio, y damos la palabra para finalizar, si te parece, Yasmín, para cerrar este programa. Bien, pues así es. Agradecemos a todos nuestros asistentes que hayan enviado sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones. También que nos estén indicando desde dónde nos están escuchando. Ya vemos que en algunos de los estados de la República Mexicana, también en los países de América Latina. Y pues no nos queda más que despedirnos e invitarlos justo a nuestra próxima sesión el próximo miércoles. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.